Estas son imágenes de los pantanos en Cataluña. Parece que hay agua, pero lo cierto es que hay muy poca agua. El nivel de los pantanos está por debajo del 17%, así que a partir de hoy se activan alertas contra la sequía que van a implicar reducción en el consumo de agua, 200 litros por persona, y también limitaciones en otros usos, por ejemplo, usos industriales, usos agrícolas o usos hoteleros. Las piscinas de los hoteles van a tener que dejarse de llenar por esta falta de agua en enero. Atención, porque estamos en enero cuando los pantanos tendrían que estar llenos. Bueno, todo esto está cambiando también la forma del planeta. Es un tema que preocupa muchísimo aquí en el diario El País, que desde hace años dedica una sección especializada, un grupo de periodistas especializados en estos asuntos. Manu Planelles es especialista en información climática del periódico. Manu, gracias por estar en el programa. Y Javier Ruiz Martínez, que también es uno de los periodistas que se dedica a temas de ciencia y de cambio climático en la cadena SER. Gracias a los dos. Hola, encantado, gracias. Bueno, pues si os parece vamos a ir recorriendo distintos escenarios posibles de lo que está pasando, por dónde crece, por dónde decrece el planeta. El primer escenario nos va a llevar hasta Tuvalu. Es un pequeño país de la Polinesia, en medio del Pacífico, apenas 5 atolones, 4 arrecifes de coral, donde viven menos de 20.000 personas, pero se está hundiendo, literalmente lleva años perdiendo terreno por culpa del cambio climático. Su ministro de Asuntos Exteriores, hace un par de años, llamaba la atención de la cumbre del clima que se celebraba ese año con este mensaje que hacía para presentar los problemas que tenía en ese país, pero atención porque la forma de hacerlo era esta, en un podio que montaba en medio del mar avisando de que eso les puede pasar dentro de unos años. Esto es lo que decía. We are sinking, but so is everyone else. And no matter if we feel the impacts today, like in Tuvalu, or in 100 years, we will all still feel the dire effects of this global crisis one day. Javier, Manu, ¿se está hundiendo ya? ¿Hay sitios como en Tuvalu o en más lugares del planeta donde se esté notando ya ese aumento del nivel del mar? Manu, si quieres empezamos contigo. Sí, hay sitios en los que se nota el aumento del nivel del mar, porque al aumentar están perdiendo territorio, lugares en los que cuando ocurren tormentas y son costeros, la intrusión del agua es mucho más fuerte y llega más lejos, y es muy significativo y me parece un acierto que hayáis empezado poniendo a Tuvalu y a este representante de Tuvalu, porque son estos pequeños estados-islas o pequeñas islas del Pacífico las que están como en la primera línea del calentamiento global, y son estos estados los que históricamente en las cumbres del clima intentan empujar con más fuerza para que los resultados sean más ambiciosos. ¿Por qué? Porque para ellos es una cuestión de vida o muerte. Cuando se firmó en 2015 el Acuerdo de París, fueron los pequeños estados-islas los que impulsaron que la meta que se fijase más ambiciosa fuese un tope del crecimiento de la temperatura del 1,5, porque a partir de ese 1,5 su existencia está seriamente amenazada. Estamos viendo justo ahora ahí donde está situado Tuvalu, y lo cierto, Javier, es que el mensaje nos llama la atención. Es verdad que es muy llamativo de la urgencia de las cosas que están pasando, pero no sé hasta qué punto nos siguen pareciendo cosas lejanas, como que, bueno, claro, puede que no esté pasando aquí. El problema de Tuvalu es que está lejos, justo era eso lo que te iba a decir. Tuvalu tiene una altitud máxima, máxima, no media, máxima de 5 metros nada más. Y claro, ese es el problema. De hecho, ya han firmado acuerdos con Australia para empezar a salir gente como lo que se llama refugiados climáticos, es decir, personas que van a tener que abandonar esta pequeña isla, y no va a ser la única, porque hay numerosas islas en toda la zona del Pacífico, también en el Caribe, que están afectadas. Pero yo quería llamar la atención sobre una cosa. Vamos a pensar en nuestro país. En nuestro país hay cientos de ciudades, pueblos, capitales de provincia, municipios más grandes, más pequeños, que están prácticamente a cota cero. Estaba viendo antes, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife tiene una altura de 5 metros, Bilbao 6, Alicante, que es donde se mide la cota cero de España, está a 0, aunque la medición oficial son 8 metros.
11 metros en Málaga, Sevilla 11 metros, Santander 11 metros. En fin, ahí estaba viendo solamente una lista así rápida. Son muchas las capitales de provincia y otros municipios de costa que conocemos todos muy bien que se verían afectados por esta subida y, como decía antes Manu también, por esos temporales que se producen con la gota fría, con esos fenómenos meteorológicos adversos, también con la crecida de ramblas. En fin, que la subida del nivel del mar no solamente es lo que les debería preocupar, como en Tuvalu. Y para los próximos años, teniendo en cuenta el debate que hay en las cumbres del clima, los acuerdos a los que se llegan, las medidas que toman los distintos países, ¿hay una previsión, Manu, de por dónde puede evolucionar todo esto? Sí, me gustaría un segundo volver a lo anterior. Sí. No es que estemos hablando del futuro, de cómo puede evolucionar, sino es algo que nos está ocurriendo ya. Hay administraciones en España que simplemente están viendo que no resulta rentable tener que arreglar una y otra vez el paseo marítimo que todos los años se está destruyendo por el incremento de la subida del mar y por el incremento de los temporales que los acaban destrozando. Entonces, no pensemos que es algo de futuro, es algo que estamos viviendo ya. Ya estamos viviendo en un mundo mucho más caluroso, ya estamos viviendo el año más cálido que ha sido 2023 y seguramente el 2024 lo sea todavía más. ¿Qué podemos esperar? Lo que nos dicen los cientos de informes, miles de informes que se publican anualmente y que luego el IPCC recoge es el aumento del nivel del mar vinculado al deshielo es un impacto ya irreversible en cientos o incluso miles de años. Es decir, ya hemos provocado un calentamiento que está desencadenando un deshielo que va a provocar un incremento del mar que tendrán que pasar muchas generaciones para que el planeta se vuelva a enfriar y vuelva a poder congelarse esa masa de agua. Luego eso ya es irreversible, pero lo que sí nos dice la ciencia es irreversible, pero todavía está en manos de nosotros en función de si recortamos los gases de efecto invernadero, que son los que están sobrecalentando el planeta, lo suficientemente deprisa, podemos hacer que ese incremento del nivel del mar sea mayor o menor. Dos datos para que lo comprendamos. Entre 1900 y 2018 el incremento del nivel del mar está cifrado en unos 20 centímetros. Si tomamos el aumento, o sea, el nivel actual del mar, si vamos a un escenario de más ambicioso, o sea, de que solo nos quedemos en 1,5 del aumento de la temperatura, el incremento esperable para finales de este siglo sería de 40 centímetros. Si continuamos emitiendo como estamos emitiendo hasta ahora y nos vamos a un aumento de unos 4 grados, nos iríamos al doble de aumento, es decir, 80 centímetros. Y lo que hay que tener en cuenta es que cada centímetro de crecimiento es poner más poblaciones, más infraestructuras en riesgo por el aumento del nivel del mar. Madre mía, hablabas del deshielo y si os parece vamos a pasar a ese segundo escenario que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Viajamos hasta Groenlandia, esta macroisla danesa que tiene una extensión más grande que 4 veces España, para que nos hagamos un poco idea de cuál es la dimensión del tamaño de Groenlandia. Bueno, pues aquí los últimos estudios, uno concretamente de la NASA, dice que el deshielo está yendo mucho más rápido de lo que tenían previsto. Estas imágenes son de hace unos años, pero ya cuentan un poco cómo se está encogiendo la isla y apareciendo, eso sí, nuevos terrenos, nuevos territorios para explotar también. Aquí me gustaría comentar con vosotros dos cosas que hemos ido viendo en los distintos informes científicos. Uno, que nos cuenta que lo que se está descongelando no es tanto que también la superficie, sino que son hielos profundos que están por debajo del nivel del mar y que no están haciendo un efecto de aumentar ese nivel, pero que sin embargo sí que pueden tener un efecto devastador en los océanos. ¿Cuál sería el problema de esto, Javier? ¿Por qué ese deshielo submarino, digamos, puede ser tan grave? Bueno, en primer lugar, el hielo que está por debajo de la superficie no contribuye al aumento del nivel del mar cuando se derrite de la misma manera que el que está en superficie, porque lo explicamos muy fácilmente, con un vaso con un cubito de hielo. Si se descongela el cubito de hielo, el vaso no se desborda, se queda a la misma altura que estaba anteriormente, por lo menos la parte que tenía sumergida. Esto, vamos, es el principio de Arquímedes que se enseña en los colegios. Pero las plataformas de hielo que están en la parte superior, por ejemplo, Antártica o el
en los puntos donde hay más congelación, sí que es muy preocupante que se descongelen, no solamente por ese aumento del nivel del mar, sino también porque esas plataformas estabilizan los glaciares. Y si se descongelan los glaciares es cuando hay un potencial terrible de la cantidad de agua, de millones y millones de litros de agua que hay encerrados en esos glaciares, que podrían hacer subir el nivel del mar en cantidades que son realmente estratosféricas, hasta en 10 y 15 metros. Y luego hay un detalle que es el albeldo de hielo, que es la refracción de la luz del sol sobre toda esa superficie que está congelada. Cuando se deja de producir, la luz solar calienta todavía más la Tierra, con lo cual incrementa todavía más. Así que vemos otra vez, todos los efectos están concatenados. Entiendo también que todo este agua que se derrite, Manu, es agua dulce que de repente entra en el océano. Claro, eso tiene que ser también un choque tremendo para la salinidad del océano, con efectos que me imagino que tampoco son apetecibles ni para la flora ni para la fauna de los océanos, ¿no? Y para las propias corrientes oceánicas que pueden modificar esta salinidad, pueden modificar esas corrientes que a su vez son grandes vectores del mantenimiento del clima actual. Y además hay otro efecto que retroalimenta más ese aumento del nivel del mar, porque normalmente cuando pensamos en el nivel del mar creciendo es porque hay más líquido, ¿no? Y por eso sube el nivel del mar, pero es que además el nivel del mar crece a medida que el mar se calienta, se dilata el agua y casi la mitad del incremento que estamos viendo ahora mismo se debe a ese calor que están acumulando también los mares. En definitiva, el sistema climático de la Tierra está muy interconectado, y aunque los científicos conocen muy bien los efectos del calentamiento, a medida que va aumentando la observación y va aumentando el conocimiento científico, se dan dando cuenta de implicaciones que pueden tener los cambios que estamos viviendo, que a su vez pueden acelerar todavía más el cambio climático en el que estamos incursos. Dejadme en este escenario hacer un poco de abogado del diablo también, porque al principio del programa hablábamos, por ejemplo, de las tierras raras, de la importancia que tiene la explotación de estas tierras raras para las cosas que utilizamos a diario, como por ejemplo los teléfonos móviles. En el caso de Groenlandia, es verdad que todos los científicos coinciden que alberga grandes destinos, grandes depósitos de tierras raras. Claro, ¿hasta qué punto igual el beneficio de que se deshiele una isla como Groenlandia no es mayor que el prejuicio que puede suponer el hecho de que se pierdan estas capas de hielo, teniendo en cuenta de que esos materiales son tan básicos para el crecimiento y para, en definitiva, cualquier país ahora mismo? Bueno, si es que la clave es que tenemos que crecer más despacio, o sea, tenemos que ir a un decrecimiento, tenemos que ir a reutilización. Lo que no podemos es seguir abriendo minas en sitios cruciales para el planeta como Alaska, como Groenlandia, Rusia, Chile, Brasil, Suecia, Estados Unidos. Cualquier foto que pongamos sobreimpresionada en la pantalla de una mina a cielo abierto nos da una idea de cómo se cambia el paisaje, de la cantidad de residuos que se generan, de la cantidad de problemas asociados que se generan, porque no solamente es la extracción minera, sino también es luego sacar toda esa minería de allí con barcos, con camiones, con trenes, en fin, que es trastocar por completo un paisaje que ahora mismo es virgen y además en el que vive una serie de gente muy poca, porque es una zona, Groenlandia, muy poco poblada, que en muchos casos vive del turismo, que en muchos casos vive de la pesca, en fin, darle vía libre a empresas de todo el mundo, sobre todo chinas, que son las que ahora mismo tienen más intereses allí, también estadounidenses, para entrar en Groenlandia, creo que es una absoluta locura. Precisamente yo creo que todos los informes científicos de lo que hablan es de ir más despacio, de hacer menos cosas, no de hacer más en este sentido. Manu. Es básico que a todos estos materiales y a la extracción de materias primas se le trasladen sus precios de verdad y se le trasladen sus precios de verdad y se les carguen en forma de impuestos de forma considerable para provocar eso que estamos hablando, no ir a una extracción sin más y sin límite, sino intentar que haya una verdadera reutilización de los materiales, que haya un verdadero reciclaje de esos materiales para que no dependamos solo de la extracción sin límites. Vale, y por último, el tercer escenario que queríamos recorrer.
la intervención directa del ser humano que está cambiando la piel del planeta, que en el fondo igual siempre lo ha hecho, porque primero fueron los canales marítimos, países como Holanda, pero es verdad que en los últimos años nos estamos encontrando con grandísimas estructuras, islas artificiales, apéndices de distintos países que se pueblan y que conquistan territorios, por ejemplo, al mar, como estas islas que estamos viendo en Dubái. Esto es también algo determinante para el deterioro de ecosistemas, del medio ambiente, para que produzca efectos que puedan llegar incluso muy lejos de donde se construyen estas plataformas, Javier. Sí, claro que sí. Cualquier cambio que hacemos sobre el territorio lo modifica de una manera, bueno, gradual, sustancial y siempre. Es decir, todo lo que hacemos sobre el medio ambiente lo modifica. Estas islas de Emiratos Árabes, de Dubái, en fin, el hecho de que una persona, de que un millonario se pueda ir a vivir a una isla en terreno ganado al mar con forma de palmera y en un chalet de 2 plantas y de lujo, pues es otra barbaridad que estamos consintiendo a estos países hiperricos que prácticamente hacen lo que les da la gana con el medio ambiente. Yo quería contar una historia muy pequeña de mi tierra, de Murcia. Es una zona que se llama Puerto Mayor. Allí intentaron construir un puerto deportivo y una urbanización en terrenos ganados al mar Mediterráneo, justo en la bocana del Mar Menor, que bueno, no hace falta que os cuente cómo está el Mar Menor debido a todas estas afecciones. Al final, por distintos litigios, no se terminó de construir. Allí se quedaron las tablestacas molestando al que se quiera acercar por allí, modificando el paisaje, modificando la dinámica de corrientes, modificando los vientos, haciendo que especies que anidaban en la zona, como por ejemplo la gaviota de Anduin, ya no puedan anidar. En fin, es una absoluta locura que le ganemos terreno al mar para este tipo de cosas, sinceramente. Manu. Pues en diciembre, hace un mes, tuvimos la oportunidad, los que asistimos a la cumbre del clima que se celebró precisamente en Dubái, pues de ver en directo esto, que yo lo calificaría de derroche, y la misma sensación que tenía allí la tengo ahora viendo estas imágenes que estáis poniendo mientras hablamos, y es una sensación de sinsentido y de pensar que pérdida de recursos que se podrían utilizar precisamente para lo que estamos hablando, para esa gran transformación que necesitamos que opere la economía mundial para descarbonizarnos, para desengancharnos de los combustibles fósiles. Y además, cuando tú ganas terreno al mar y pones en primera línea este tipo de infraestructuras, lo que estás es poniéndolas en zona de guerra, por así decirlo, porque esa es la primera línea, ese es el primer lugar que va a ser azotado por el aumento del nivel del mar del que hablábamos al principio. Había un estudio que se realizó hace un par de años que hablaba que para finales de este siglo alrededor de 340 millones de personas residirán en zonas rojas de inundación, zonas que se verán afectadas por inundaciones de forma recurrente al menos una vez cada año. Ese era en el escenario más positivo, en el que consiguiésemos quedarnos pues, en esos 2 grados, 1,5 grados de aumento de la temperatura. Si vamos al más negativo, es decir, que sigamos emitiendo como hasta ahora y nos vayamos a un aumento de 4 grados, habría 480 millones de personas en esa zona de riesgo rojo del aumento del nivel del mar. Por eso es un sinsentido seguir empleando tantos recursos en ese tipo de infraestructuras. Uh-huh. Antes de despediros, no sé si tenéis también en algún recordatorio de algo a lo que no estamos prestando demasiada atención en todo este problema del que hablamos a menudo en Cadena SER en el país, pero alguna señal de alarma que tengáis en mente que estaría bien remarcar, más allá de todo lo que estamos comentando, Javier. Yo no es una de la que no estemos hablando, pero quiero remarcar en este tema de las tierras nuevas y de generar nuevos terrenos, el tema de la deforestación. Es absolutamente increíble que se siga permitiendo, por ejemplo, que se estén vaciando de árboles superficies enteras, gigantescas, del tamaño de países enteros en la zona del Amazonas, pero yéndonos a sitios más pequeños en cualquier punto de Europa, que se sigan permitiendo destruir bosques y zonas naturales para poder añadir más espacio a la agricultura. Los bosques tienen más capacidad de fijación de CO2
que los terrenos agrícolas, por mucho que en esos terrenos agrícolas nos cuenten los lobbies agrícolas que hay árboles que también absorben CO2. Así que este tema, si me dejáis apuntarlo, creo que es importante también que lo tratemos. ¿Y tú, Manu, alguna señal de alarma que te preocupe especialmente? Pues a mí me preocupan los discursos que intentan calar, que intentan distraer de cuál es el principal problema de esta crisis en la que estamos. El principal problema de esta crisis son los combustibles fósiles, el petróleo, el gas y el carbón, y que sigamos usándolos y que siga habiendo empresas que se siguen lucrando con el uso de este tipo de combustibles sin buscar alternativas. Y esas alternativas son dejar atrás los combustibles fósiles. Manu Planies, Javier Ruiz Martínez, gracias a los dos por estar en el programa. Un saludo, gracias. Gracias.